ya en uso de licencia por la campaña. Bueno, estás recién llegadita a la ciudad de Esquel haciendo una recorrida que van a estar durante todo el fin de semana. ¿Querés contarnos un poco la expectativa de esta campaña? Sí, un poco, bueno, hoy estamos acá en Esquel, mañana va a haber actividad seguramente en Trevelin, estamos después ya trasladándonos a la comarca andina. El domingo va a haber actividades en Lago Puelo, El Hoyo, después creo que lunes quedan Cholila y el Maitén, y después, bueno, a Comodoro, que es un poco de los lugares que hay que... Bueno, nosotros somos por ahí más de la zona, pero es importante que Sergio y esté también más en la zona de Comodoro, que es un poco el lugar donde más hay que estar presente, ¿no? Sabiendo que acá ya es una persona muy conocida. Bien, en este sentido vas como precandidata a segunda senadora. Sí. Contanos un poco cuáles son las gestiones que por ahí se pueden realizar, que serían importantes para la zona, para la provincia, cuáles son las prioridades, ¿no? Las cuestiones más principales, digamos, que se puedan hacer desde el Senado. Mirá, yo creo que hay que elegir, y uno por ahí tiene algunas líneas en las que a mí me ha gustado trabajar. Por un lado, el tema de la juventud me interesa, pero me interesa hablarlo desde la comparación que nosotros hacemos con nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Que éramos personas que si decidíamos quedarnos en el país, porque había muchos también que se iban en ese momento, si decidíamos quedarnos teníamos posibilidades en el interior de desarrollarnos, teníamos posibilidades de acceder a una vivienda y de conformar una familia y tener las posibilidades que tienen las personas en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Acceder a una vivienda, acceder a un trabajo, poder garantizar un futuro para esa persona que se está iniciando. Y hoy esas cosas no las vemos. Yo creo que es necesario empezar a pensar más en esa juventud que hoy se quedó sin futuro y que hoy no tiene posibilidades de iniciar un trabajo, que no tiene posibilidades por falta de conectividad, por falta de un montón de cuestiones, de acceder a una educación universitaria, o porque los padres ya no pueden sostenerlo viviendo afuera. Creo que hay que ver en ejes lo que se puede, las cosas en las que se puede trabajar. Creo que quien esté en el Senado, quien le toque, va a haber que hacer gestiones muy fuertes, y sobre todo para los jóvenes, para que puedan radicarse en el interior del país. Creo que esa es la verdad, el verdadero camino, para que no piensen en que Ezeiza es la salida. Y creo que también que otro tema que siempre me preocupó y que siempre lo he hecho desde como concejal y que también me ha mantenido preocupada, y debe ser por mi formación, que yo soy licenciada en turismo, es el tema ambiental, el tema de actividades o de la posibilidad de generar trabajo en actividades que tengan que ver, o puestos de trabajo que sean verdes, para decirlo de esa forma, ¿no? Trabajar en esos dos grandes ejes. Uno puede ser que lo haga por la formación que tiene o por el interés que tiene en las cuestiones ambientales. Creo que hoy estamos viendo un mundo con grandes problemas ambientales y creo que nos tenemos que enfocar ahí. La Agenda 2030 tiene que ser una agenda de todos, no de solo algunos. Estamos viendo problemas hídricos y por otro lado queremos avanzar con algunas actividades que sabemos que complican a la provincia y al planeta. Entonces creo que tenemos que tener una visión, y sobre todo en Chubut, que tenemos muchas posibilidades de iniciar actividades que sean más amigables con el ambiente, ¿no? Así que bueno, también creo que hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con la cuestión del turismo como generador de empleo.
Lo digo como, bueno, ya te digo, como una profesional en el tema, pero también porque creo que las posibilidades que tenemos en la Patagonia como sello mundial de calidad en cuanto al turismo de aventura, en cuanto al turismo de medio ambiente, en cuanto a el lugar que podemos ofrecer, es uno de los ejes en los que se debe trabajar también. Bien, me gustaría detenerme en esto que mencionás de la juventud y de los proyectos, sí, porque se viene hablando ya hace mucho tiempo de esta especie de frustración que hay quizás en los jóvenes, ¿no? Y que muchos deciden o salir del país o quizás irse a estudiar a ciudades más grandes y ya no regresar a la provincia. Digo, ¿cómo se puede trabajar? ¿Qué cuestiones se pueden poner en debate para que los jóvenes vuelvan como a revalorizar quizás su lugar, su tierra, su familia, sus proyectos, ¿no? Lo digo además como madre, esperando que su hija vuelva, porque se van a estudiar y después ya no tienen posibilidad de volver porque incluso con un título y sobrecalificados en muchos casos, ¿no? Pero creo que no encuentran un futuro incluso dentro del país, o sea, dentro del país, en ningún lugar. Entonces, o terminan pensando en que es mejor salir. Por eso yo creo que no solo que los jóvenes puedan irse a estudiar si así lo deciden, pero la posibilidad hoy de la conectividad para quienes no pueden irse es algo que no deberíamos no deberíamos dudar. Hoy tendría que poder estudiar un chico que vive en la meseta como aquel que vive en una ciudad. Las universidades yo creo que han avanzado en esto, gracias también a la pandemia, a esta posibilidad de estudiar. Obviamente que van a tener que descentralizar laboratorios, descentralizar algún tipo de cuestiones para que los chicos puedan hacer las prácticas en otros lugares. Pero creo que va a haber que conformar proyectos en ese sentido. Para el joven que quiere estudiar, pero también tiene que haber posibilidades, y en esto hay que reformular, darle más contenido, que lo tienen, a los centros de formación profesional, a las escuelas técnicas que son tan importantes para nuestros chicos y que están trabajando también en la mayoría de los lugares. Las escuelas técnicas son una salida. Creo que esos títulos reforzados, revalorizados, pueden ser una gran herramienta para los jóvenes que se forman. ¿Cómo puede ser que los jóvenes se van del país y pueden ser prósperos en otros lugares con esas herramientas que les dio nuestra propia educación? Lamentablemente se han perdido años re importantes, y yo lo veo. Fui docente durante 26 años, o sea, 27 años casi. Y, o sea, yo he visto cómo la educación ha sido transformadora. Y entonces no nos podemos resignar a que los jóvenes pierdan esa posibilidad. Una es el tema educativo, que creo que es lo que más nos preocupa. Como radicales tenemos que saber que es o lo decimos siempre, es la forma de transformar la sociedad, y creo que es algo que tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? Esto quedó muy expuesto también con la pandemia, porque si bien la virtualidad parecía ser quizás una posibilidad para que todos aquellos que no podían acceder a universidades más grandes o a centros educativos quizás un poco más amplios puedan acceder a eso, pero sin embargo está siempre la traba de la conectividad, y sobre todo en esta zona que es muy complicado, ¿no? Y fíjate, mi hija está en Córdoba, no quiero ser autorreferencial, pero te doy un ejemplo. Alcanzó a terminar sus estudios en el 2019, pero pudo hacer, porque no es una carrera probablemente técnica, sino más teórica, pudo continuar sus estudios o su especialización vía el uso de las tecnologías estas, el Zoom y todo esto.
Pero quienes estudian algunas carreras un poco más técnicas o tienen que desempeñarse, por ejemplo, los laboratorios, una sobrina mía que tiene que viajar a Bariloche, puede hacer la carrera, pero tiene que viajar para hacer las cuestiones de laboratorio en ese lugar. Y esto también genera un costo extra, porque hay que tener un departamento que probablemente no lo estés utilizando. Entonces, digo, esto de acercar a los lugares o buscar nuevas formas de que las universidades lleguen a los chicos. También he tenido el caso de mi sobrina que pudo recibirse con las cuestiones tecnológicas. Hay universidades que están dando muy buenos y que ya llevan muchos años de estas plataformas y que están demostrando que puede hacerse, pero realmente también depende de las carreras, porque estudiar medicina de esta forma es imposible, o estudiar carreras que necesitan de la práctica. Entonces creo que va a haber que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Y me detengo, o sea, veo que hoy la generación, además de las personas mayores que sufrieron esto de una forma muy, muy intensa, los jóvenes han sido sin duda los más perjudicados. Bien, vos hablabas de que vos venís en realidad del turismo particularmente. ¿Cuáles son los aportes que se pueden hacer? Hablando de conectividad, también podemos hablar de conectividad aérea. Hace poco hablábamos con el secretario de Turismo de Bariloche y él expresaba esto, ¿no? De que una localidad turística con poca frecuencia realmente tiene un panorama difícil. Totalmente. Vos fíjate después cuánto terminan saliendo los pasajes al interior del país. Prácticamente salir al exterior, bueno, hoy con el tema del dólar, hoy tendremos que aprovechar justamente tenemos un país vecino prácticamente vacunado, todo. ¿Eso qué genera? La posibilidad de un mercado que hoy le es favorable el cambio. Y no lo estamos aprovechando, están volviendo los argentinos a gatas a nuestro país. Hay gente que quiere venir a nuestro país. Entonces nosotros necesitamos abrir las fronteras. Necesitamos abrir las fronteras y necesitamos, en vez de achicar las cuestiones de la conectividad o las conexiones aéreas o la cantidad de empresas que se radican en el país, necesitamos ampliarlo. Y necesitamos poder recibir turistas. Obviamente que los protocolos tienen que estar, esto no hay duda, sabemos que es importante que se mantengan los protocolos, pero hoy teniendo países vecinos que tienen un nivel de ingreso mayor a nuestro y que pueden dejar un gasto turístico importante, sobre todo en las localidades que tanto lo sufrimos en alguna época, porque todas las localidades de la cordillera sufrimos esto de pasaban por acá para ir a comprar a Chile. Bueno, hoy tendría que ser al revés. Y no estamos abriendo las fronteras, necesitamos este aporte del turismo y que sea cuanto antes, ¿no? Creo que es importantísimo permitir que sobre todo los mercados de aquellos, obviamente con las garantías como corresponde, las personas que están vacunadas, esto va a ser así, sabemos que esto se viene de esta forma, las personas inmunizadas deberían poder ingresar al país perfectamente y cumpliendo todos los protocolos. Pero necesitamos que las fronteras se abran y que la conectividad sea mayor. No puede ser que las low cost las vayamos empujando para que se vayan, que hayamos cerrado el Palomar. O sea, cuando esas compañías han permitido a gente que nunca accedió a volar, por primera vez volaban en compañías low cost. Entonces, en vez de avanzar con estas cosas, vamos volviendo pasos para atrás. Yo creo que es muy importante que se mantengan y cuanto más posibilidad de conectividad aérea, cuanto más lo que se llama capilaridad en los lugares, obviamente que habrán compañías que tengan que hacer las rutas troncales, como aerolíneas, como que esto no se discute, pero después tiene que haber. No puede ser. Yo cuando era adolescente, muchos años, yo podía venir desde Trelew a Esquel en Austral.
¿por qué ahora no lo podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado, que no podemos volar entre la costa y la cordillera? Esas son las cosas que venimos para atrás como país. Bien, y hablando de turismo justamente, fue un invierno difícil, principalmente para los prestadores turísticos por la falta de nieve. Digo, ¿hay obras prioritarias pensadas para poder fomentar alternativas quizás turísticas? Bueno, yo lo que veo es que las rutas han venido, eso hay que decirlo, la ruta por la 40 viene avanzando, lo cual es muy bueno. Habían otras rutas, la 25 también, que son obras obviamente prioritarias para quienes van a acceder desde la costa o desde el norte o desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén o desde Santa Cruz, ¿no? Faltan algunos kilómetros en el tramo de los Tamariscos para venir desde el sur, ¿no? Sí. Pero creo que obviamente que los aeropuertos y también la apertura del tema de los cruceros, no sé eso en qué estado está, no quiero hablar porque pero creo que es prioritario que tengamos esa infraestructura funcionando para que después hayan inversiones, porque también esas inversiones son las que van a generar trabajo, las que van a generar puestos de trabajo para los jóvenes, para aquellas personas que tuvieron que cerrar sus persianas después de muchos años de tener un comercio que ha generado esta pandemia, porque también ha habido mucha mala praxis en toda la cuestión de la pandemia, pero también la verdad que el mundo ha bajado su actividad económica. Sin embargo, creo que podríamos estar recuperando, pero para eso necesitamos que el Estado invierta y que las empresas que se quieren radicar tengan tranquilidad de que no le van a cambiar las leyes de un día para el otro, que haya seguridad jurídica y que puedan invertir tranquilos y poder dar beneficios, ¿no? Para que puedan iniciar operaciones, tomar gente, ponerse a trabajar. Todavía hay gente que le apuesta a la inversión y mucha gente. Entonces, bueno, esto tiene que seguir estimulándose. Bien, respecto a esto que mencionás, hay muchos empresarios incluso que bajo esta situación de pandemia, lógicamente entendible, sucedió acá en Esquel con la situación del transporte urbano, justamente tiene miedo también de invertir. Totalmente. Por la situación y por la incertidumbre general que hay. Por eso creo que el Estado tiene que garantizar más a las empresas y sostenerlas, porque son los que tienen que dar trabajo. No es el Estado el único garante de dar trabajo a todo el mundo, ¿no? O sea, se tomará cada vez que se necesite un médico, un docente, un policía, sí, tiene que garantizarse el funcionamiento del Estado. Pero esta visión de que el Estado tiene que acaparar todo no es así. Es necesario que las pequeñas empresas puedan desarrollarse, que puedan tomar, porque son las pymes, son las que mayor cantidad de empleados toman, ¿no? Vemos que hoy hay mucha gente que ha perdido su trabajo y hablábamos de los jóvenes, pero ¿y esas personas que tienen 40, 50 años que no vuelven a conseguir trabajo? Entonces creo que sobre estas cosas hay que trabajar y creo que se puede estimular a las empresas que tomen a alguien que, así como a alguien que está iniciando sus trabajos en la vida, así como a alguien también que perdió el trabajo y que le cuesta conseguirlo. Entonces, si el Estado los estimula, en vez de cada vez presionar más con impuestos, creo que las cosas serían muy diferentes y la gente empezaría a pensar de que se puede invertir en este país. Hablando de situaciones límites, como por ejemplo lo que ha sucedido en esta pandemia con la pérdida del trabajo, podemos hablar también de todas las familias que han sido afectadas por los incendios en la comarca andina durante este año, que es de público conocimiento. Sí. Vos te referiste muchas veces a la situación de la demanda habitacional. ¿Cómo se puede afrontar, cómo se puede acompañar mejor a estas familias? Vos mirá que
la demanda habitacional, o sea, Lago Puelo hoy tiene un problema grave, que hay un 60 y tanto % de lo que se perdió en el incendio que no estaba regularizado. Y no se ha regularizado por dejadez del Estado, porque durante muchos años se podrían haber desarrollado con servicios, lotes, haber hecho ofertas públicas para que la gente venga, haber tenido sistemas de puntaje, aquellos pobladores con más hijos, con algún tipo de problemáticas, que tuvieran más años en la localidad, pudieran acceder a una tierra. Y todo eso, yo no voy a justificar de ninguna manera las tomas, porque estoy en contra de las tomas de tierra, pero fíjate que todo eso se podría haber evitado con políticas activas de parte del Estado. Eso no se hizo. Entonces, pasó lo que pasó. Hoy, fíjate que podríamos desde Lago Puelo haber generado empresas o haber estimulado empresas que vayan, que puedan realizar viviendas, obras para cubrir esa demanda de la gente que se quedó sin nada. Y la verdad es que lo que se ha presentado, los módulos que se están presentando, no, yo creo que los han visto todos, no tienen, se podría haber formado, incluso convocado a formación profesional, que ha dado cursos de construcción en seco, para que trabaje, para que capacite gente en la construcción, para que se armen empresas que construyan esos módulos habitacionales. De hecho, a mí me tocó estar en Cáritas de voluntaria, y en Cáritas se hicieron unos módulos habitacionales muy buenos. Entonces creo que el Estado debería haber garantizado, porque recibió fondos para la emergencia. Entonces tendría que haber estado ahí, ¿no? Bueno, vos vas a hacer un módulo, vas a cobrar tanto por esto, esta empresa, o vamos a generar empresas, pymes, para que reconstruyan lo que queda del Lago Puelo. Queda por reconstruir, hay para hacer alambrados, hay para hacer cercos, hay para hacer un montón de cosas. Y hay gente que tiene ese conocimiento de haberlo hecho durante mucho tiempo, ¿no? Hay que hacer varillas para los alambrados. Fíjate todo lo que se podría hacer para reconstruir. Fíjate Chile, cuando tuvo el terremoto en 2010, cómo en pocos años reconstruyó dándoles estímulos a las empresas para que reconstruyan edificios, dándoles estímulos, el Estado poniendo las obras de las rutas. Esto es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ver desde el privado la fuerza de reconstruir un lugar, como nos ha pasado en Puelo, que nos ha quedado un gran porcentaje de la gente sin hogar. Y tenemos un porcentaje alto que ha sido de un lugar que no estaba regularizado, pero también tenemos un 20 y tanto % de gente que tenía su propiedad y ha perdido todo igual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los créditos, los fomentos, los subsidios con los que vamos a atender a esa gente? Gente que ha perdido no solo su negocio, sino su vivienda, sino su negocio o sus animales. Porque ¿qué hace el trabajador? Yo el otro día me cruzaba con un poblador y le decía, ¿recuperaste tus bueyes? No, me decía, me cansé de llenar planillas. A esa persona se le quemaron sus animales de trabajo para bajar la madera de la montaña. ¿Qué hace esa persona? ¿Seguir yendo a la municipalidad a llenar una planilla? Ahí es donde tiene que estar el Estado. Y el Estado está ausente porque desconoce a la gente, porque desconoce lo que le pasa. Muchas veces falta un nexo entre el poblador y la persona digamos, la persona que está como funcionaria, ¿no? Hay que estar, bueno, vos no podés llenarlo, pero va a haber alguien que te va a orientar, vos tenés que, claro, o que te lo va a hacer por vos, porque recursos subieron. Creo que ahí es donde falta un nexo. Creo que a veces las autoridades es como que están, y esto lo vemos los políticos o quienes estamos en la política y que lo hacemos porque nos gusta,
que hay una disociación entre la gente y la clase dirigente. Claro, entre las necesidades de la gente, lo que la gente plantea y lo que se hace. Totalmente, porque yo veo personas mayores que han perdido sus ovejas. ¿Y qué pasó con eso? Ha habido y lo vi sobre todo el primer tiempo, fue un poco de como nadie sabía dónde estaba cómo se podía ayudar, ¿no? Pero había gente que tenía sus animales y alimentar con los fardos de pasto. Te estoy hablando de Puelo, pero creo que es el ejemplo, Puelo, de que a veces no se está a la altura de las circunstancias. Sé que fue un desastre, que fue caótica la situación, pero creo que en muchos lugares está pasando lo mismo sin haber pasado un incendio, ¿no? Bueno, y hablando de situaciones climáticas, estamos atravesando en todo el mundo en realidad, pero bueno, en Chubut se está viviendo una sequía muy fuerte, se está hablando de la emergencia hídrica. Sí. ¿Cómo se va a trabajar este tema particularmente? Mira, mucha gente está poniendo como eje este tema y creo que es lo que yo te decía al principio, ¿no? El tema de empezar a trabajar en serio una agenda verde, empezar a trabajar en serio con las cuestiones de los mallines, empezar de los mallines, como le decimos nosotros, o los humedales, como le dicen en otros lugares. ¿Qué vamos a hacer con estas cuestiones? ¿Cómo vamos a preservar esos espacios? Y fíjate que a mí me tocó, yo era diputada cuando el tema se inició esta sequía del Colue Huapi en su momento, y que claro, la gente se empieza a dar cuenta cuando ya hay problemas de abastecimiento de agua. Entonces, esto de plantear actividades, tenemos que repensarnos realmente cuando se están hablando de actividades que consumen mucha agua, poniéndolas en el tapete como la salida para el tema económico, como es el tema de la megaminería, por ejemplo, que se habla como la panacea. Y por otro lado, estamos viendo que se nos están secando los ríos, que cada vez tenemos menos agua, que cada vez la nieve o los glaciares van en retroceso. Entonces creo que hay que empezar a trabajar en serio en una agenda verde, ¿no? Y tendrá que ver el tema obviamente esto no es un trabajo solamente nuestro, sino de los países industrializados, pero bueno, empezar a cumplir las metas que se propone el país en cuanto a bajar la emisión, y esto requiere de empezar a aplicar realmente las leyes de presupuestos mínimos que tienen que ver con la cuestión ambiental. Bien, por último, Jacqueline, consultarte, así como han tenido la posibilidad el resto de los precandidatos, ¿por qué la gente debería votar esta lista? Yo creo que es una lista conformada por gente que ha tenido, con errores y aciertos, hemos tenido responsabilidades. La mayoría de nosotros hemos estado en lugares, conocemos bien la provincia, conocemos bien lo que pasa en cada lugar de la provincia, y además creo que hemos tenido todos una trayectoria en un pensamiento, hemos venido de muchos años trabajando en la misma línea. Creo que obviamente que podemos haber cometido miles de errores cuando nos ha tocado estar en algún cargo, eso es así, pero también hemos tenido una línea de conducta que nadie puede señalarnos, y que creo que hemos siempre dicho lo que pensábamos, ¿no? En ese sentido creo que es una lista muy confiable, y creo que la gente puede charlar con cada uno de nosotros. Por lo menos nos toca, o nos ha tocado muchas veces, poner la cara, incluso con gente que no piensa como nosotros,
pero creo que eso también hace que se pueda confiar en esta gente que va en la lista de Juntos por el Futuro.